Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hemos visto esta semana, ha quedado, como quien dice, un mal sabor en la gente, ¿no? El director del IFARO dice que está en quiebra, sobre todo porque no hay recursos para hacer frente al pago de las becas. Pero vamos a dar un poquito de docencia. Para ello hemos contactado al profesor José Achurra. Él es profesor de Administración Pública y va a tocar algunos puntos con nosotros, ¿no? Profesor Achurra, coméntenos cómo es esto que una institución del Estado dice que está en quiebra, para que entonces nuestros televidentes comprendan un poco. Bienvenido y adelante, profesor Achurra. Sí, cómo no. Bueno, tenemos que comprender desde un principio de que todas las instituciones eh, tienen que mandar a la Asamblea y al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto anual. Ese presupuesto es aprobado en la Asamblea, regresa al MEF y el MEF hace las distribuciones para que cada institución pueda hacer uso efectivo de su presupuesto. Entonces, cabe destacar que difícilmente yo puedo declararme en quiebra como institución o que una institución se declare en quiebra, porque los dineros y los fondos, primero, son presupuestados, no son inventados o no son comenzar a gastar cosas que van mucho más allá del presupuesto. Ahora bien, definitivamente que cuando a una institución no le aprueban su presupuesto anual tal como él lo mandó en base a sus programas y sus planes, en base a sus proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las instituciones, ¿verdad? Pueden hacer varias cosas. Entre las cosas que puedan hacer es utilizar fondos de la misma institución que están, ¿cómo le digo? Distribuidas en otras partidas y hacer diferentes transferencias para que puedan hacer uso efectivo de estos fondos y vayan orientados hacia los proyectos y los programas que ellos tienen contemplados. El otro aspecto es también que hay instituciones del Estado que tienen un presupuesto y la ejecución presupuestaria es muy poca. Al ser muy poca la ejecución presupuestaria, usted puede ir a la asamblea y pedir algún monto extraordinario, ¿verdad? Pero esos fondos no son inventados y tampoco son, sino que son extraídos muchas veces de instituciones que no hacen uso efectivo de sus recursos. Entonces, esta situación, ¿verdad? La aprovechan instituciones que de una u otra forma sí ponen en ejecución sus programas y que de una u otra forma necesitan, ¿verdad?, más fondos para poder cumplir con su programación anual. Este, este presupuesto, este presupuesto, cada vez que va a la asamblea, se le hacen ajustes, se le hacen cambios al presupuesto de cómo se deben manejar los fondos del Estado. Y las instituciones tienen que acatarse precisamente a esa ley de presupuesto. Eso es lo que quería, pues, más o menos, así en forma de docencia, lo que significa el presupuesto de la nación. En este caso, pues, de todas las instituciones que forman parte del Estado panameño. O sea, profesor, que lo correcto era decir que no había presupuesto ya para los pagos. Pero el IFARU debe entonces buscar en otra parte del presupuesto para hacer efectivo este pago a los Exacta, estudiantes, ¿no? exactamente, exactamente. Muchas instituciones hacen eso, muchas instituciones buscan inclusive internamente recursos, sobre todo en aquellos departamentos y unidades administrativas que no han hecho efectivo el uso de su presupuesto. Entonces, y de ahí hacen los traslados de partidas, ¿verdad? Para reforzar otras y poder cumplir con con sus programas y sus proyectos. También dentro de esto, explíquenme algo.
cuando uno dice que una institución está en quiebra a nivel de docencia, entonces todo el gobierno estaría en quiebra. O sea, ¿cómo es eso? O Bueno, si un gobierno puede quebrar también, ¿no? Tiene la pregunta. es que, ¿cómo le digo? El gobierno tiene un presupuesto anual y ese presupuesto es en base a los ingresos que recibe el gobierno, de los impuestos que pagamos los panameños, de todas las entradas, la del canal, todo eso va a formar parte del Tesoro Nacional. Entonces, lo único que no pudiera ocurrir en un momento determinado es que los ingresos del Estado sean muy inferiores al presupuesto. Exacto. ¿Ya? Pero no entraríamos en una cuestión en quiebra, sino que habría que hacer como una contención del gasto a efectos de que todas las unidades, todas las instituciones se ajusten a la realidad en ese momento de los ingresos que tiene el gobierno como tal. Ajá. Profesor, otra pregunta también, me llama mucho la atención el tema del uso que dan las instituciones a sus recursos, ¿no? Y supuestamente estaba presupuestado esto de las becas, no sé si el apoyo económico que le dieron a la gente, no sé. Entonces no hay un orden cómo debe trabajar la propia institución con sus recursos. Bien, miren, lo que sucede es lo siguiente. Una institución elabora su presupuesto, lo manda al MEF, pero previo a la confección del presupuesto, el MEF te manda unas directrices Ajá. de cómo debe ser ese incremento, si se va a incrementar el presupuesto. Por ejemplo, en mi experiencia personal, cada vez que recibíamos la notificación de la Dirección de Planificación, en este caso la Universidad de Panamá, nos manifestaban que el presupuesto debía incrementarse solamente en un 10%. Entonces, eso te limitaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que tú mandabas el presupuesto con las asignaciones, con las partidas que tú realmente necesitabas, pero cuando eso venía de regreso, venía totalmente distorsionado a lo que realmente tú habías solicitado. ¿Ya? Entonces, definitivamente que uno tenía entonces que analizar la situación, ¿verdad? Y ver qué cosas uno tenía que hacer como administrador de los recursos para poder ejecutar tus planes y tu proyecto. Entonces, lo que hacíamos era precisamente, ok, pues me están asignando una partida que yo no necesito, yo necesito es en esta, y entonces yo refuerzo esa partida con los traslados correspondientes. Entonces, pero todo eso tiene que ir al mes porque el mes tiene que tener conocimiento de todo el movimiento que se da dentro de la institución. O sea que Entonces, allí, ese es el manejo. o sea que allí participan varias instituciones, o sea, como que le dieron el visto bueno en el caso del Así es. IFARO para que ellos de repente gastaran su presupuesto, digo yo, ¿no? Así es. Así es. Sí, porque Entonces, él no podía excederse de lo que su presupuesto o del presupuesto que se le había asignado en el año. ujú, exactamente. Mire, esto es una cuestión, inclusive yo la veo hasta como muy relativa, porque tú mandas tu presupuesto en base a lo que tú realmente vas a hacer durante un periodo. Pero cuando el presupuesto viene de vuelta, viene totalmente diferente. Te asignan partidas que tú no vas a usar, te asignan cosas que tú no vas a necesitar. Entonces tú tienes que estar haciendo transferencias, tienes que estar haciendo cosas y los montos inclusive que te mandan son montos pequeños que realmente no van a solucionar o no te van a brindar a ti la solución para que tú le puedas hacer frente a todos los proyectos que tú tienes que hacer durante un año, porque el presupuesto es anual. Entonces tú tienes que ir programando, tienes que ir planificando con tiempo lo que vas a hacer en tu presupuesto. Eso no debe ser, ¿cómo le digo? Eso no debe ser inventado.
Entonces, como a veces te aprueban lo mismo que te aprobaron en el presupuesto anterior, a veces uno se frustra porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Si yo quiero hacer esto, esto es lo que yo necesito, ¿por qué me mandan lo mismo siempre? Exacto. Entonces, uno tiene que estar, como le digo, tratando de hacer cosas para poder cumplir con realmente con los programas que tú tienes eh, previstos para realizar durante un periodo. Sí. Finalmente, profesor, ¿usted qué piensa de esto? O sea, la información que usted tiene, ¿no? Del manejo que se dio en esa institución, no sé si tiene algún comentario de cómo se hizo eso, las cosas, ¿no? Cómo se hicieron las cosas. Bueno, yo lo único que puedo comentarte, porque yo no tengo, como te Claro, digo, elementos para es un decir análisis eso exhaustivo. estuvo bien, eso estuvo mal, no tengo esos elementos de juicio. Lo que yo sí te puedo decir es que las instituciones son fiscalizadas, ¿ya? Entonces hay instituciones que se encargan de fiscalizar, inclusive internamente dentro de cada institución hay una sección o un departamento de la Contraloría General de la República para que precisamente estas cosas no pasen. Entonces, eh, lo que hay que ver y lo que hay que analizar realmente es, bueno, realmente qué fue lo que se dio. Si se estaba beneficiando muy poca gente con demasiados recursos, ¿verdad? Entonces hay que ver eso y si realmente estas personas necesitaban o no esos recursos para poder estudiar o tener una maestría, que hay mucha gente brillante en este país, mucha gente brillante, muchos jóvenes brillantes. Yo doy clases en la Universidad de Panamá y yo me encuentro con una clase de talentos increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno lo encuentra en la calle y a veces lo ve trabajando en cosas que ni siquiera forman parte de su profesión y son personas brillantes, entonces son estudiantes brillantes. Entonces, cuando usted va a ver el salario que devenga es un salario realmente mínimo ¿cómo le digo? Para la formación que ha tenido ese estudiante. Y muchos de ellos se frustran, muchos de ellos como le digo, pasan trabajo. Así Entonces, es. hay otras cosas que deben de ir acompañadas a todo esto. Yo soy del concepto de que ojalá la educación en este país fuera totalmente gratuita y que todo el mundo se beneficiara y que todo el mundo pudiera tener una oportunidad de estudiar, de prepararse, ¿verdad? Y tratar de brindarle al país realmente esos conocimientos y ponerlo a disposición del país y que el país se aproveche de eso también. Entonces, eh, hay que ver, hay que ver realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Bueno, como no, muchas gracias, profesor José Achurra. Él es profesor de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, conversando con nosotros aquí en Duma Informa. Gracias, profesor Achurra, muy amable. Como no, igualmente, gracias.